yo voy a Sí, tener que salir tener que salir antes porque tenía otra bueno, reunión, pero bueno. ya estamos grabando. Buenas tardes, son las 6:34. Hoy es excepcionalmente jueves, 26 de marzo, y el tema de hoy es hablar con elocuencia, la gestión de las palabras. Tema sumamente interesante que tiene una tradición en el marco de la oratoria. Nosotros queremos darle algunos matices diferentes y agregados al valor que ya de suyo trae de hace siglos este tema de hablar bien, de hablar en público. Conversar es una actividad que puede ser en privado, puede ser en público. Muchas veces es en público y es importante tener presente las mismas recomendaciones que se tienen cuando se trata de hablar en público, también tenerle cuando abordamos el tema de cómo desarrollar un habla que favorezca lo que queremos, una buena conversación. ¿Ok? Bueno, para eso, ok, hay un micrófono abierto, Hortensia tendrá que cerrar por allá el micrófono mientras yo hablo. Ok, está bien. El micrófono debe permanecer cerrado. Entonces, voy a hacer una breve introducción para marcar el panorama, dónde estamos y hacia dónde vamos. Bueno, obviamente estamos acá hoy presentando el tema, iniciando el tema relacionado con este objetivo, 26 de marzo y también el 1 de abril. Luego, yo voy a elaborar, a partir de esta experiencia de hoy y del 1 de abril, voy a elaborar, digo, un video haciendo una sistematización con algunas recomendaciones específicas, puntuales, pero también generales sobre este tema propiamente técnicamente hablando de la elocuencia en el hablar y sobre todo, yo le agrego el saber hacerse escuchar, que es lo que le da su dimensión en esta escala en la que estamos enfocando el tema, que es la escala de una conversación. Cómo el hablar contribuye a crear buenas conversaciones. En ese mismo video quiero entregar unos tips, unos recursos, unas estrategias, unas técnicas y unos tips o consejos, como lo querramos llamar, para los temas 4 y 5, que son la habilidad número 4, que es el diseño de la conversación, la planificación estratégica de una conversación y la gestión, que es lo que hacemos en tiempo real, cuando estamos en la conversación que antes habíamos diseñado, pero que ahora ya está en curso. Quiero incluir en ese mismo video, va a ser un video un poco largo, y ese video debe estar circulando alrededor del 5 de abril, ¿ok? Entonces ya tenemos dos fechas, esta que estamos escenificando ahora y la del 5 de abril como una pauta donde van a recibir, ustedes no van a hacer más que recibir el video con la transcripción correspondiente para que lo vayan revisando y el gran cierre de nuestra primera cohorte de este programa Entrénate a Conversar se va a dar en 2 miércoles pegados, el 15 y el 22 de abril. De manera que, como podrán darse cuenta, la semana del 8 no tenemos actividad, ¿ok? Pero vamos a reproducir el modelo que estamos haciendo ahora, que es dividir en dos grupos para hacer lo que les voy a decir seguidamente que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a practicar, vamos a tener 2 sesiones donde lo que se va a estar practicando es precisamente y de manera simultánea el diseñar una conversación y quien la diseña es la misma persona que va a gestionarla. ¿Okay? No voy a adelantar más nada por ahora. Me siento provocado para hacerlo, pero no lo voy a hacer. De manera que eso va a ser, este tema va a ser el primero, o sea, profundizando los temas de hoy, lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a ver el 1 de abril. Esos mismos temas, cada uno, el que le tocó, por ejemplo, el escuchar, va a abordar una conversación diseñada y gestionada por él mismo para llevar adelante con éxito una buena conversación
sobre, en ese caso puntual del ejemplo que pongo, el arte perdido de escuchar. Puede ser cualquier otro ejemplo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre este cronograma? ¿Está claro? Por allá, Michelle, José Vicente. ¿Está claro? ¿Alguna inquietud? ¿Seguimos entonces? Sí, está claro. María está por ahí. María Hernández. Estoy aquí, está claro. Hola, María. ¿Cómo estás? Y no ha llegado Selene, ¿vale? Selene, le pregunté cómo está, pero no he tenido conocimiento cómo sigue Selene. Bueno, entonces continuemos. Marco está ahí, Marco Ariza. Marco, allá deben ser cuarto para Sí, las sí, 11 ya. sí estoy, sí. Allá en Italia. Lo felicito por la temple. Sí. Con aquel frío allá en Italia Gracias, pasado. sí. Sí, hay frío, sí. Bueno, mira, bueno, hoy tenemos 4 temas. Claro, hay 2 ausentes que tenían el primer tema, los ingredientes de las buenas conversaciones. Lamento bastante no poder abordar este tema por segunda vez porque ya lo hicimos una primera vez. Así que hoy vamos a estar trabajando con beneficios extraordinarios de las buenas conversaciones con José Vicente Mogollón, que lo va a presentar apenas yo termine con esta diapositiva. Yo le voy a dar para que él comparta. Ah, no, yo mismo voy a compartir. Ese es el tema 2. Él va a hacer una presentación y la dinámica es que después de cada una de las presentaciones, yo les hago llegar un enlace que va a llegar, que lo voy a poner en el grupo conversando. Ustedes pulsen ese enlace, entran a un formulario y responden 2 preguntas. 2 preguntas en forma sencilla, ¿no? Y una vez que respondan, cosa que debe ser cosa de 2 minutos como mucho, entonces comentamos y el presentador se identifica con las respuestas que la audiencia, las opciones que seleccionó la audiencia en el test, en el test que de 2 preguntas. ¿Ok? Esa es la dinámica. Cada uno hace su presentación, vamos a los tests y abrimos una conversación con respecto a las opciones seleccionadas. Si coincide con la que esperaba el orador, bueno, podemos hacer unos comentarios adicionales sin alargarnos mucho para darle chance a los otros oradores. Si no coincide, pues nos detenemos un poco más a ver qué fue lo que pasó, que la brecha entre el que habla y el que escucha no se cerró completamente. Pero, digamos, esto es solamente una muestra, una conversación es mucho más amplia. Bueno, entonces después de José Vicente, le tocaría el turno a Selene, o sea que, bueno, si no se presenta, pues la dejamos para la otra semana, con la escucha. Y luego está asertividad, balance de la sesión del 11 de marzo, que lo va a presentar Michelle, que está acá. Bueno, sin más preámbulos, voy a compartir la presentación de José Vicente y le doy la palabra para que... Adelante, José Vicente. Ok. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos. Hoy vamos a tratar sobre una herramienta muy importante que todos usamos, pero que pocos de nosotros dominamos, que es precisamente la conversación extraordinaria y que nos va a permitir a nosotros poder... disculpa, ¿puedes la primera lámina, Jesús Alberto? Disculpa. La número 1. Que habla sobre el arte de la elocuencia y el valor de la palabra. Perfecto, esa que está allí. Más hacia arriba. Ajá, ahí. Como les comentaba, bueno, una herramienta a explorar que pocos dominamos, que es la conversación extraordinaria.
y precisamente esa conversación extraordinaria nos permite a nosotros hablar sobre lo que es el concepto de la elocuencia. La elocuencia no es otra cosa que no buscar palabras rebuscadas cuando nos expresamos con claridad, fluidez y sobre todo esa manera de nosotros poder persuadir y conectar con otras personas. Esto nos va a permitir a nosotros poder transformar cada uno de esos activos que tenemos con un valor como ingrediente para que nosotros podamos compartirlo con profesionales, familiares o en el ambiente o en el entorno donde nosotros nos desenvolvemos. Esto nos va a permitir a nosotros tener una gran importancia porque nos va a generar identidad, nos va a generar confianza y sobre todo nos va a permitir construir resultados futuros una vez que nosotros podamos diseñar cada una de esas palabras que puedan llegar de manera significativa hacia el otro. Aquí simplemente hay una finalidad que es la parte de nosotros como interlocutores, como emisores, y que tenemos que saber persuadir a esas personas para que el mensaje pueda llegar con mucha claridad. Inclusive aquí la elocuencia nos dice en esta lámina que no solamente radica en el poder de las palabras, sino que la habilidad de transmitir esos pensamientos nos permita dar la claridad como lo comentaba anteriormente. Es importante que nosotros sepamos cuál es el mensaje que queremos dar o cuál es el mensaje o cuál es la finalidad que nosotros como emisor a la hora de intercambiar ideas pueda impactar más adelante hacia las personas con las cuales compartimos o intercambiamos nuestro pensamiento. La siguiente lámina, por favor, Jesús Alberto. En la siguiente lámina vamos a hablar sobre lo que es el costo del silencio y los sesgos. Hay muchas conversaciones incómodas que no rompen los vínculos cuando vale la pena con quién estamos compartiendo o estamos intercambiando ideas. Pero hay una diferencia que cuando callamos se genera una serie de emociones que alteran nuestro organismo desde el punto de vista del estrés, desde el punto de vista emocional, y eso nos afecta desde varios puntos de vista. Precisamente porque no tenemos la habilidad o la facilidad para poder dilucidar ese tipo de pensamiento que utilizando un poquito la inteligencia emocional, cuando se hablan que las emociones no se controlan, sino que se gestionan, es precisamente cuando nosotros no logramos expresar lo que deseamos y eso nos va a afectar de manera muy permanente. En esta parte de la cultura superficial, poniendo como ejemplo un iceberg, donde simplemente siempre vamos a verificar lo que está en la parte de arriba, pero nunca vamos hacia la parte más profunda de ese iceberg. Aquí podemos ver cómo es la forma de hablar, la tonalidad, el lenguaje corporal y los gestos que nosotros expresamos a través de ciertas conversaciones. Desde lo más profundo podemos ver cómo podemos identificar nuestros valores, nuestras creencias, nuestras tradiciones, nuestros prejuicios, nuestras experiencias, nuestros miedos, que son los que al fin y al cabo nos van a nosotros a poder desarrollar cuando utilizamos esos distintos sesgos, que son los puntos ciegos que nosotros podemos en algún momento ahorrar para contrarrestar algún tipo de error cuando esas percepciones no llegan de manera clara y definida al grupo. ¿Ok? La siguiente lámina, por favor, Jesús Alberto. Ok, esta se ve un poquito, no la veo completa. La siguiente lámina que habla sobre lo que es la sinergia y la tercera alternativa. Basándonos en el concepto de Stephen Covey, que habla que, o expresa dentro de sus libros, que la sinergia es cuando el todo es superior a la suma de las partes, es decir, que 1 más 1 es igual a 2, y que la diferencia que existe sobre ese contexto que dice Stephen Covey es que esta interpretación tiene que ser más extensa, no solamente un resultado de forma dual, sino que puede ser entre 2 o más o 3 personas para que esta nos pueda permitir, a través de algunas innovaciones, a través de unos nuevos pensamientos, utilizar lo que él llamó la tercera alternativa. Esa tercera alternativa lo que nos va a permitir a nosotros es buscar nuevas ideas
que no se llevaban al principio cuando dos personas convergen en un mismo entorno para poder diferenciar y para poder hablar sobre un tema específico. Eso es lo que nos permite a nosotros, que es algo nuevo, es algo innovador, donde nosotros simplemente no teníamos las herramientas necesarias para poder cumplir con cada una de esas actividades desde el punto de vista conversacional. Entonces, esa tercera alternativa simplemente lo que nos permite a nosotros es buscar llegar a puntos intermedios para no imponernos, siempre y cuando, y que va a suceder, van a existir diferencias. Lo importante es no imponerse, lo importante es buscar una tercera alternativa que nos permita llegar al objetivo cumplido. En este punto vamos a hacer un ejercicio práctico que se los voy a leer como está acá, como lo tengo aquí en mi material, porque no lo quise colocar porque se lleva mucho espacio la lámina. Les comento el ejercicio. Este ejercicio dura apenas unos 60 segundos y se los desarrollo. ¿Cuál es la instrucción? Se los comento. Colegas, por favor, tomen cualquier objeto que tengan a la mano. Una pluma, un termo, unos lentes, una taza de café. Miren a la persona que tienen al lado de la pantalla de Zoom. Por lo menos yo los estoy viendo a cada uno de ustedes. Imaginen fusionar su objeto con el de esa persona para crear una solución nueva en tan solo 10 segundos. Entonces, yo agarré mi objeto, simplemente lo coloqué con la señora Michelle o lo coloqué con mi estimado Ángel y con todos los que estamos participando acá, y esto me va a generar imaginariamente una sinergia. ¿Y cuál es el resultado de esa sinergia? Muy sencillo. La opción A, que es la de la primera persona que está ofreciendo esa idea, la opción B, que es la del colega, y la opción C, que es esa que se genera a través de una innovación y una creación, que es lo que vamos a llamar invento. Ese invento es la interacción que nace entre ambas personas de acuerdo a su intercambio de pensamientos y mentalidades para poder converger en un solo punto. Entonces, la idea de la sinergia, tomando en consideración la tercera alternativa, es precisamente verificar la creación de una nueva idea que en principio nosotros no la teníamos, sino que surgió a medida que fuimos convergiendo, en los pensamientos de cada uno de nosotros. Por lo general, por eso es que él dice que en un principio la sumatoria no es 1 más 1 igual a 2, sino que es 1 más 1 igual a 3, porque esa nueva idea, que es la parte final, es lo que nos permite a nosotros llegar a puntos y acuerdos intermedios. Y por último, la siguiente lámina, Jesús Alberto, por favor, que habla sobre el aprendizaje tácito y el cierre maestro, es lo que nos permite a nosotros tener la capacidad de poder influir de manera proporcional de acuerdo a los intercambios de ideas que nosotros podamos tener. Lo más importante en este aprendizaje tácito es que el conocimiento de nosotros, que es el saber hacer, nosotros debemos tranquilamente podernos permitir realizar preguntas sin imponernos hacia la otra persona, con mucha sabiduría, extraer de esa persona lo que nosotros deseamos. ¿Cómo lo podemos desarrollar? Bueno, a través de reuniones agradables que nos permitan empoderar a cada una de esas personas que están dentro del entorno y que nosotros podamos tranquilamente influir de manera proporcional en el objetivo y la meta que nosotros deseamos para poder llegar a esos puntos intermedios. Es como que, por ejemplo, mañana nosotros digamos, mañana viernes, bueno, a las 5 de la tarde yo los invito de manera elocuente a que ustedes puedan ofrecer a través de sus experiencias intervenciones que nos permitan a nosotros desarrollar desde el punto de vista de la escucha nuevas realidades, nuevas innovaciones y que nosotros podamos tener conversaciones agradables, conversaciones que nos permitan a nosotros llegar a los puntos que deseamos. Lo más importante de lo que es la elocuencia, lo más importante de lo que es el contenido de las conversaciones muy bien extraordinarias es nunca imponernos sobre lo que nosotros queremos. Siempre es importante llegar a puntos intermedios. Yo pienso que la sinergia es un factor primordial para nosotros poder tener acuerdos que nos den resultados tanto positivos
y resultados enriquecedores para poder mantener una conversación fluida, agradable y sobre todo con resultados extraordinarios. Eso es lo que me corresponde de mi parte de esta exposición tan corta, pero de muy extensa y valiosa oportunidad, y que les pido ahora que podamos abrir espacios para tener una conversación extraordinaria y un intercambio de ideas. Muchas gracias. Gracias, José Vicente. Bueno, seguidamente voy a compartirles un enlace para que nos hagamos cargo de los mensajes que nos entrega José Vicente hoy. Ahí se los estoy poniendo en el grupo. Vamos a ver, no lo veo. En el grupo conversando, pulsan allí, entran y responden 2 preguntas. No lo veo por ahí. En el grupo conversando. Okay. La segunda. Enviado. Listo. Ya llegó la primera. Ahora, yo no veo el enlace ese del conversando, no lo veo. ¿Será en el chat? En el chat, claro, en el chat. Ah, en el chat. Ahí. Listo. Ajá, entonces sale reuniones personales. La persona que envió ahorita no me puso el nombre. Activa. Ay, fui yo. Ya va. Fui ¿Quién? yo, Jesús. Ya va. Pero sí, yo coloqué el nombre. Perdón, fui yo. Ya va. Ya les envié, te lo reenvío nuevamente, Jesús Alberto. No hay problema. Ya está, ya sé que eres tú. Vamos a ver. Sí. Perfecto. Y se me fue. Ahora, yo veo el chat, pero no veo lo que tengo que responder para ver. Tienes que pulsar, Marcos, ahí el link. Y él te abre en la computadora o en el celular, te abre un formulario. Tiene 2 preguntas de selección simple. Ya yo envié la mía. Ok, ya llegó la segunda. Correcto, la voy a ver. Gracias, Michelle. Ok, llegó la tercera. Wow, son aviones ustedes. Nombre del participante. Entendido a medias no es un nombre. El que puso entendido a medias no sé quién fue. ¿Sería Marco? Yo no he visto nada, no, es que yo no he escrito ¿No nada. has visto todavía? Pero me pusieron... Eso fui yo. Bueno, por ahí dice el nombre del participante.
María, Ay, te ha dicho María, ya sé que eres tú. Sí. Bueno, ya sabemos entonces que hay un Ahora, déficit ahí en la escucha o dónde, en po- la dónde- capacidad de hacerse escuchar. Y ajá, acaba de llegar dónde veo la pregunta, chicos? Yo que estoy viendo. yo no veo. ¿Cómo lo fue? Hortensia, gracias Hortensia. Muy bien. Me cambiaron la tapa. Cambié el electro que estaba malo, lo compré nuevo. Y el otro le hice servicio. Tiene los dos electros funcionando. Ahora que hay que hacer el servicio sea él. Marcos, ¿ya viste la pregunta? No la veo, no sé dónde verla. Ajá, mira, te pongo aquí en el chat. Está este Ah, mensaje. Con la capa, bueno. ¿Se ve o no se sí. ve nada? No, No se retiren un ve nada. poquito, señora Michelle, retiren un poquito más. Ajá. Ahí, no. Enderécelo un poquito más, enderece un poquito más, a ver, así. Claro, no lo. Ajá, ahí se ve perfecto. Ahí dice, ahí está el enlace A de ver. color verde Está y la parte de compartiendo abajo pantalla, Michi. para que pueda verlo. ¿Sí? Perdón. Ahí se Ajá. quitó. Ya lo viste, Marcos, en el No, grupo de no sé. conversando. Yo lo voy a poner. Michi, yo lo voy a poner. Exacto, Voy exacto. a compartir Perfecto, pantalla para que lo vea Marco. perfecto. Ahí, no. Ah, es que está. Ahora yo no lo consigo. Aquí está. Marco, mira, Ajá. está el grupo. Aquí está. Ok. El grupo tiene Ah, ok. este mensaje que lo ves. Sí. Digo yo que lo estás viendo, me imagino. Ok. Ok. Yo lo estoy tocando con el puñito, Marco, ¿lo ves? Sí. Ajá. Como Marco, ahora, percibe la fíjate que intención. pongo el puñito aquí, Ajá. donde dice Google For. Y aquí pulso. Ahí tú vas a pulsar, chúquete, y se abre. Ok. Y aquí está el cuestionario. ¿Cómo percibo Ah, la intervención de José Vicente? aquí El está. Sí, participante, pones aquí tu nombre. ok. Primera pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor el contenido de la presentación de José Vicente? Marca solo uno. Entonces está A, B, C y D. Y bueno, y está E también, ninguna de ellas, por si acaso alguien piensa que ninguna de ellas. Y la segunda pregunta es, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor la intención global de José Vicente en esta presentación? También hay 5 opciones. Entonces, eso me va a ir llegando a mí, me va a llegar también la tuya, Marco, y yo la voy a comentar, la vamos a comentar. Ok. Bueno, dejo de compartir pantalla y voy a compartir pantalla ahora para mostrar bueno, la diapositiva mía. Aquí. Ya. Ok, ¿Ok? se ven perfectas. Fíjate que el test de Marcos, de José Vicente, aquí están las opciones, véanlas. Ah. Bueno, yo puse la B. ¿Pusiste? La B. ¿La E? ¿La E? Ujú. La La B. B. Sí. La B. La B. Ok, la B. Bien, los resultados son que todos, menos María, pusieron la B. María puso la C. José Vicente cree que la sinergia es equivalente a un compromiso intermedio, donde cada parte cede algo para llegar a un punto medio. Ok. Ahorita venimos de nuevo. Ahorita venimos de nuevo sobre esto. Entonces, José Vicente, según me ha dicho durante el día, lo que intentó decir coincide más con lo que opinaron Michelle, que puso la B. Ángel, no sé si la llenó, creo que no. Es que Lo Ángel que creo que puso no está. Marcos, No lo que está. puso
lo que puso Hortensia, que también es la B. Según la cual, para José Vicente, la sinergia es un resultado que emerge cuando inquietudes diversas, muchas veces contrapuestas, pero siempre de buena fe, se integran coherentemente en una buena conversación, generando una tercera alternativa. Ahora, tengo la curiosidad, porque aquí es donde queremos generar algún aprendizaje, no solo para el que escucha, sino para el que toma la palabra y tiene como meta, como objetivo, hacerse escuchar. ¿Sí? Cuando en una audiencia, al menos uno, nos expresa una escucha que no coincide con lo que esperamos, no significa que no sea una escucha también, es también una escucha. Algo escuchó María, que ella piensa que lo que quiso decir José Vicente es que la sinergia es un compromiso que se coloca en el medio. Adelante. María, ¿qué escuchaste tú? ¿Qué pasaría allí que tú colocaste esa respuesta? ¿Qué escuchaste qué dijo en particular que te haya activado esa noción? Adelante, María. Bueno, lo que pasa es que bueno, las dos se relacionan un poco, ¿no? La B con Sí, la C. se Entonces, relaciona. Ah, o sea, como sí, son, de muy bien. porque este intermedio es como para generar como digamos, como para llevarnos a un punto, ¿cómo te digo? A un punto intermedio, Claro, claro. Entendido es, esa idea está clara. Hay ajá, un punto en el camino que no es ni la posición A, vamos a decirlo así, si hubiese un personaje que tiene una opinión, la vamos a llamar A, y este es un personaje que tiene otra opinión que llamamos B, hay una brecha, hay una diferencia. Si eso lo viéramos espacialmente, como una cosa de algo que ocurre en el espacio, entonces la aproximación, según lo que tú planteas, y yo te estoy escuchando ahora a ti, tú me dices si te estoy escuchando bien, yo creo que tú captaste que con una metáfora espacial, donde hay un espacio y hay dos posiciones que se quieren encontrar, buscarían un punto intermedio. Una lógica que María propone. Entonces, quería generar esa interpretación de María, ponerla sobre la mesa, y no te preocupes, María, porque es muy común en este tema. Me gustaría entonces escucharlos a ustedes, si tienen algo más que comentar, para que después José Vicente también nos responda a una pregunta que yo me hago. ¿Qué dijo José Vicente? ¿Qué dijiste, José Vicente? ¿O qué tendrías que decir en una próxima oportunidad cuando te corresponda exponer este tema? Como para evitar que se produzca esa metáfora espacial. Adelante. Adelante ustedes. Vamos a esperar a José Vicente aguanta ahí para escuchar primero los que presentaron la idea de que la opción era la B. ¿Quién Bueno, quiere hablar? para Adelante. mí, para mí estuvo muy claro, José Vicente, cuando habló de esa tercera alternativa y evitar los sesgos y el silencio. O sea, fue en ese momento en que él hizo mucho hincapié en que existía esa tercera posición, o sea, tercera alternativa, que no es ni la opinión de una de las personas ni de la otra, sino que a partir de las diferencias que había entre esas dos opiniones se construyera una tercera, que, bueno, de hecho esa es digamos, la raíz o la semilla para todas las innovaciones que tenemos hoy en día. Y lo que Sí, él hablaba del el ejercicio que nos puso. O sea, por ejemplo, si yo tengo un lápiz y la otra persona, por decir, lo que tiene es una hoja de papel, entonces, ¿qué es lo que podemos sacar de esas dos cosas que son tan distintas? Pues sacamos una carta, una poesía, qué sé yo. Muy bien. claro.
Es de una propiedad emergente. Vamos a usar esa palabra. Exactamente, correcto. Una propiedad que emerge, que no estaba presente en ninguno de los dos elementos que se integraron, como ocurre en la naturaleza. Cuando hay un híbrido, se integra y lo que nace es algo que no es ni es un burro ni es yegua para llevarlo al mundo de los animales, ¿no? Es una Bueno, mula. de hecho fue lo que ocurrió en el ejercicio de nosotros de la sesión pasada, cuando las personas distintas del grupo tenían posiciones distintas y entre la sinergia que surgió entre las personas que estábamos ahí, cada quien con su visión, salió ese cierre tan maravilloso Ah, que conseguimos para la película. Eso fue ok, eso, está bien. una Excelente. propiedad emergente. Así es. Gracias. Adelante, ¿quién más quiere opinar? Seguimos entonces. Vamos a ir cerrando entonces con la pregunta que yo le hago a José Vicente. Ajá, Marco. Hortensia, Bueno, adelante. Jesús Marco. Alberto, es que le daba aquí al Hortensia. micrófono y no me abría. Ajá. Pero simplemente para cerrar el tema de la sinergia, yo pienso que es como una magia, ¿no? Cuando nos entregamos en la conversación y podemos darnos cuenta de que no eres tú ni soy yo, sino que surge algo distinto en ese dar y recibir, en ese baile que hacemos juntos. Y para mí es eso, pues una sinergia es como una magia, porque es una tercera alternativa. Voy a utilizar ese mismo concepto, ¿no? Es algo que surge distinto y es por esa conexión que hacemos, ¿no? Cuando no es que eres tú o soy yo, o estamos compitiendo, sino que nos damos cuenta de que puede haber una tercera alternativa y eso realmente en las conversaciones considero que es muy poderoso. Okay. Para eso que Bueno, dice Hortensia, es súper importante la apertura, o sea, la posición de apertura de los dos, o de los tres, o de quienes Sí, sean que están ahí. Y la apertura pasa por una escucha, o sea, por eso es que todo esto viene como muy concatenado, ¿no? El arte olvidado de escuchar. Para tener apertura tenemos que saber escuchar. Y la única manera de gracias, llegar a Michelle. esa tercera alternativa es escuchando y estar Sí, abierto a cambiar nuestra posición claro, en respuesta de lo que dice el otro. así es, así es. perfecto. Bien, entonces vamos a cerrar, José Vicente, con una pregunta muy puntual. Yo quisiera ser muy enfático en esto porque es el tema. Estamos en el tema de la elocuencia en el hablar. María, ¿querías agregar algo? Ya antes de... ¿Tenías algo que agregar? Bueno, entendí más ahora la situación. Es que Sí, estaba así, no había entendido muy bien sí, la es un tema situación. complejo. Oye, el tema de la escucha no es solamente emocional. Yo insisto en esto, hay que estar dotado de ciertas distinciones. Uno no ve lo que no distingue. Por ejemplo, si una persona que no conozca las flores y llega a un jardín, ve un montón de flores. Y si conoce la distinción flores, ve flores. Si no tiene la distinción flores, dice, bueno, ahí están unas matas. Posiblemente si tiene la distinción matas. Pero para ver la orquídea, la azucena, la cayena, la flor de Jamaica, en ese montón que está allí, donde hay colores diversos y se confunden, se Bien, entonces, necesita tener la agudeza sensorial por una parte, pero no hay agudeza sensorial si no hay la distinción preexistente
en el lenguaje, en el cerebro. La persona posee una distinción y dice, ah, bueno, hay azucena, por aquí, por este lado veo que hay unas callenas, hay unas amapolas por aquí, y veo el girasol por acá. La capacidad de distinguir, de captar la sinergia como concepto, pasa por haber procesado esa idea de cómo se integran distintos elementos y se confunden en uno solo. Eso es una metáfora. Cuando tú lo llevas a la conversación, lo que ocurre es que nos escuchamos, es que captamos que en esencia lo que el otro quiere no es exactamente la forma como lo está presentando, sino que hay algo de fondo que yo puedo interpretar como oponente de él. Escuchen lo que estoy diciendo. Si estamos en una conversación de oposición, de contraste, de no nos las llevamos, cosa que pasa con la pareja, con los hijos, con los amigos, en la política ni hablar, en el trabajo también ocurre muy frecuentemente. Ahí es donde yo digo, mira, voy a escucharte mejor. ¿Qué es lo que exactamente te molesta de lo que yo propongo? ¿De qué manera esto te afectaría a ti? Y empiezas a conversar, ¿sabes? Y sueltas todo, como decía Michelle, sueltas. Te abres a esa posibilidad y vas descubriendo en el camino que lo que veías antes como muy contrapuesto, como muy difícil, como muy difícil de tragar, de aceptar, poco a poco empiezas a valorarlo y vas construyendo, también tú al hacerte escuchar con la asertividad, con la elocuencia al hablar, vas construyendo, permítame este cierre antes de darle a José Vicente, vas construyendo algo que es distinto, que no es igual. El que lo vea se va a dar cuenta que esa no fue la proposición que yo hice, pero encierra, contiene sustancia de lo que yo traje. Y eso pasa con el otro que también estaba en posición contraria a la mía. Y a lo mejor pueden ser 3 en vez de 2, o 4 o 5, y la habilidad de los gestores de la conversación es mostrar que está emergiendo, que está apareciendo un modelo, un contenedor, yo lo llamo un contenedor que se modifica a sí mismo, poderle dar cabida, como el proceso de asimilar que hacemos cuando hacemos la digestión. Pienso yo que es así, que hay una integración donde hay elementos que se pierden, pero se quedan otros que son sustantivos, y el contenedor se abre para integrar, para contener de manera coherente lo que antes parecía incompatible. Entonces la pregunta, para que no lleguemos a esa metáfora espacial, que es la primera percepción que uno tiene cuando escucha que dos personas se pusieron de acuerdo, y Covey la llama la transacción. Es una transacción, no es propiamente el ganar donde crece la torta, ¿no? Sino que es una transacción. ¿Qué tendríamos que haber hecho, José Vicente? Ahí voy para José Vicente, que es el que vivió la experiencia de presentar. ¿Qué tendrías que haber hecho? Muy brevemente, por favor. Bueno, lo más importante cuando dos personas convergen para discutir algún tema específico, simplemente lo que se debe hacer es precisamente no imponerse sobre el otro. Aquí, como lo acabas de decir tú, no es un juego de ganar, porque tenemos posiciones diferentes, pero ¿qué es lo que va a suceder? Como lo dijo la señora Michelle, cuando nosotros, o el ejercicio que hicimos ahorita, de un lápiz con una hoja, pues simplemente el resultado va a ser escribir una carta. Entonces, esta tercera alternativa, retomando el tema, lo que nos va a permitir a nosotros es tener esa solución innovadora que nace cuando valoramos nuestras propias diferencias. Perdona que te interrumpa. Perdona, José Vicente. ¿Estás dispuesto a dejarte interrumpir? Sí, como no. Voy a hacer con mucho cariño y con mucho respeto. Te voy a hacer una pregunta concreta. No hablemos y doy una respuesta concreta. Vamos. De la sinergia ni de la alternativa. Hablemos del hablar. Ok. ¿Qué harías tú si tuvieras presentando de nuevo esto y dices, alguien puede pensar que es un punto intermedio? Bueno, es que todos tenemos... Pregunta. Si quieres te la llevas y la piensas, o la pensamos entre todos, porque de verdad que es un desafío. ¿Qué harías?
tú de nuevo algo que no hiciste antes? Bueno, retomar nuevamente el ejercicio que desarrollamos, porque si bien es cierto, también pueden ser puntos intermedios, como dijo la señora María. O sea, hay varios tipos de pensamiento, pero yo sigo insistiendo que cuando convergen dos personas para discutir un punto específico, se debe llegar a acuerdos. Eso es lo más sano y lo más viable que puede pasar. Está bien, muy bien. Gracias, José Vicente. Bueno, gracias, perfecto. Seguimos adelante. Estamos aprendiendo en esto todos. Vamos a ver seguidamente la presentación de Michelle, porque creo que no ha llegado Selene. Entonces, mientras Michelle va comenzando, que va, no sé si va a compartir pantalla. Ah, no, perdón. Perdón, vamos a comentar. No comentamos la segunda la otra parte. Cierto. Vamos a comentar más rápido, vamos a comentarla rápido, aunque creo que estamos bien con el tiempo, ¿no? Sí. Tensión global de José Vicente. ¿Dónde? A ver. Atrás, la otra, la segunda. Ajá. Aquí está la tuya, José Vicente. Sí, ¿okay? Pero ¿y la segunda? Aquí está. Esa es, muy bien. Ok, acá, a ver, tú habías dicho, esta es tu opción preferida, es la opción C. Intenta explicar que el beneficio fundamental de conversar bien es la capacidad de construir realidades colectivas que trasciendan las limitaciones de los mundos individuales. Ok, aquí María había colocado, José Vicente quiere mostrar que el mayor peligro de las conversaciones es la polarización y que la sinergia es el mecanismo para trascenderla. Bueno, suena bastante coherente. Quiere mostrar que el mayor peligro de las conversaciones es la polarización y que la sinergia es el mecanismo para trascenderla. Realmente, esta segunda modalidad de la pregunta 2, y esto vale también con otros proponentes, otros test que hice, lo que intenta es responder a la pregunta ¿cuál es la intención global? Ya no específicamente un concepto, sino ¿qué está haciendo José Vicente acá? Entonces les presenté 4 opciones. La opción A, que dice José Vicente busca demostrar que las buenas conversaciones son el único antídoto contra la soledad existencial. Bueno, no hay nada que haga pensar eso, ¿verdad, José Vicente? No. La B, José Vicente quiere mostrar que el mayor peligro de las conversaciones es la polarización, que la sinergia es el mecanismo para trascenderla. ¡Wow! A mí me suena bastante coherente, pero tú has dicho que es la opción C, está bien, también es buena. Creo que es clave también. José Vicente intenta explicar, esto es lo que hace, fíjense lo que estoy haciendo, mostrando lo que hace. Lo que hace José Vicente es explicar que el beneficio fundamental de conversar bien es la capacidad de construir realidades colectivas que trascienden las limitaciones de los mundos individuales. Bueno, desde luego que en toda su narrativa esto quedó evidente. Hay unos intereses individuales cuando participamos en grupos, en organizaciones. Hortensia, ¿podrías venir? Ajá, voy. Cuando participamos en grupos, en organizaciones que tienen distintas maneras de interpretar sus metas, sus objetivos, sus estrategias, cabe pensar que cada quien tenga una mirada o tenga incluso unos intereses. Ya, vamos a hacer vamos a parar un segundo. Ya. Okay. Por eso me parece que la opción C y coge bastante bien la idea de lo que decimos.
un beneficio de la buena conversación es construir objetivos compartidos, realidades que son colectivas. Es decir, digamos, las organizaciones sociales, las familias, tienen valores compartidos, tienen intereses compartidos, y los individuos, cuando interpretan adecuadamente cuáles son los intereses compartidos, cuáles son los valores compartidos de mi familia o de mi trabajo, la empresa donde trabajo, y logra interpretar cuáles son esos intereses que nos abarcan a todos, que no son particulares, que no sesgan hacia un lado en detrimento del otro, están creando una estrategia, un mecanismo, una tecnología, un modelo de negocio, etcétera, que los interpreta todos. Y ese es uno de los grandes beneficios de la conversación. Ahora, cuando hay fracciones, cuando hay interpretaciones que no logran entenderse, la sinergia es definitivamente el mejor camino. Y al final, en la opción D, de la color verde, dice: José Vicente sostiene que la sinergia solo es posible cuando los participantes renuncian a sus propias convicciones. Obviamente que no podría ser una buena conversación una en la cual el acuerdo se basa en que la gente renuncie a sus convicciones por alguna comodidad personal, por falta de sinergia, por ejemplo, por no atreverse a decir las cosas que cree, que siente, que piensa y que le pueden estar afectando personalmente, individualmente. Es decir, mira, lo que se está acordando puede ser muy bueno, pero la verdad que me hace mucho daño a mí esto que están haciendo. ¿Cómo voy a hacer yo? Entonces quizás cuando se exprese así, los demás que estaban dispuestos a seguir adelante se pueden devolver y decir: ya va, espérate, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver cómo organizamos de nuevo el todo, el contenedor, para que todos podamos caber con beneficios compartidos. Y a lo mejor hay que redefinir, hay que reordenar lo que se estaba acordando para seguir adelante. Pero ese es un comentario que yo quería hacer. Bueno, podemos seguir adelante con lo de Michelle. Muy bien. ¿Hay algo más que se pueda comentar acá? ¿Quieren comentar algo más o seguimos con Michelle? Por mí seguimos. Seguimos, sí. Seguimos, ¿no? Ajá, sí podemos cerrar los micrófonos, Sí, porque hay cómo no. como mucho ruido, ¿no? Sí. Bueno, yo no, para mí, bueno, va a ser como un reto el tema de resumir en 5 minutos la sesión de asertividad que duró 1 hora y media, ¿no? Pero esa es la idea. Entonces yo no tengo presentación, sino que les voy a contar cómo traté de resumir yo esa sesión de asertividad que fue excelente. Bueno, esa sesión la comenzamos con el concepto de la asertividad como una habilidad clave para la calidad de las conversaciones. Y para eso tuvimos 2 ejercicios. En el primero, cada uno de nosotros, en una ronda que tuvimos de intervenciones, expresó su propia percepción de lo que es la asertividad. Yo comencé definiendo la asertividad como la capacidad de expresar nuestros pensamientos y sentimientos con transparencia, interpretando las emociones de la otra persona y siendo lo más respetuosos y empáticos posibles. Luego Martín añade que la asertividad implica pensar primero antes de hablar y sobre todo de mantener una conexión entre el pensamiento y el corazón. Hortensia señaló que la asertividad realmente es como estar entre 2 extremos. Un extremo, la pasividad, que implica cuando decimos sí y realmente queremos decir no. Y el otro extremo, que es la agresividad, en el cual nosotros pretendemos imponer nuestras opiniones. Si nos movemos en el centro, estamos manejando la asertividad, que resuelve o
se transforma como en una suerte de llave mágica que nos abre posibilidades en lugar de cerrarlas cuando no somos asertivos. Luego Ángel introduce la comunicación no violenta de Rosenberg con un modelo que tiene 4 pasos: observar sin juzgar, validar los sentimientos del otro, reconocer la necesidad que hay detrás de esos sentimientos y llegar a acuerdos que tratemos de que sean ganar-ganar. Y luego Jesús Alberto cierra con una visión de la asertividad en base a todas esas intervenciones y nos hace un resumen en 6 puntos importantes. Uno es la asertividad como un antídoto para el efecto que llamamos de bola de nieve, en el cual, ¿qué sucede? Hay frases y hay gestos que se perciben, el otro puede percibir como una especie de dardos que le van inoculando toxicidad a esa conversación. La asertividad nos permite defendernos de esos dardos. Luego hay un equilibrio, la asertividad como equilibrio entre el pensamiento y el corazón, que nos permite hacer explícitas nuestras emociones. Y esto hace que las conversaciones sean como mucho más motivadoras que esas conversaciones que son puramente racionales. Porque las emociones, el introducir las emociones nos permite ver, visualizar esos aspectos de la conversación que esconde la pura racionalidad. Luego tenemos la asertividad como un sinónimo de libertad emocional. Y aquí cita Walter Rizzo, porque esa libertad emocional nos permite mostrarnos como vulnerables. Y la asertividad pasa por ser auténtico y poder expresar lo que nos duele, lo que nos hiere, sin necesariamente herir al otro, lo cual significa que podemos reconocer que el problema podría estar en nuestra propia percepción y no en lo que dice o en lo que hace la otra persona. Luego es súper importante tener a la asertividad como un gerundio y no estar preguntándonos qué tan asertivos somos, sino cuán asertivos estamos siendo, porque la asertividad es dinámica y puede depender mucho del contexto. Entonces, a veces podemos ser muy asertivos en la casa con nuestra familia y muy poco asertivos en el trabajo o al revés. Luego, es importante también, cuando las personas son asertivas, ellas pueden contribuir a que las otras personas que no son tan asertivas sean capaces de mostrar sus sentimientos, es decir, promover la asertividad en los otros que no tienen esa voz. Eso es súper importante. Y por último, el 6.º punto es que la asertividad necesita de todos los canales de comunicación, no solamente las palabras, sino el tono de la voz, el volumen de la voz y sobre todo nuestro lenguaje corporal. Bueno, el segundo ejercicio, muy interesante, nos dividimos en 2 grupos y teníamos la misión, cada grupo, de construir entre todos un cierre para una historia inconclusa que ya se nos había mandado previamente, basada en la película Coda, en la cual Rubí es la única persona oyente en una familia de sordos. Y Rubí se debate entre el quedarse con la familia para ayudarlos en el negocio de la pesca o irse a la Universidad de Berkeley a estudiar canto, que realmente es su sueño. El equipo 1 identificó las conversaciones que no se dieron y que fueron la que Rubí no tuvo con sus padres, diciéndoles que ella no iba a asistir el día siguiente al trabajo, y la segunda entre la familia, entre los padres y el hermano, que no supieron o no pudieron o no quisieron, pero no conversaron del peligro que significaba salir a pescar sin Rubí, que era sus oídos. Entonces, este grupo propone como cierre que Rubí posponga, o sea, no renuncie a su sueño, pero sí lo posponga mientras ella logra formar a la comunidad en el lenguaje de señas,
De esa manera, entonces ella ubicaría una persona que la podría sustituir y luego de dejar a la familia con esa persona, ella se puede ir a la universidad a estudiar su canto. Entonces así tendríamos un triple ganar. Rubí cumple su sueño, la familia asegura su negocio y la comunidad aprende el lenguaje de señas. Bueno, buenísimo. O sea, una, una propiedad triple emergente, como estábamos hablando ahorita. El equipo 2 destacó que la falta de empatía generó una situación de perder-perder. La inasertividad de los padres al no reconocer el talento de Rubí y de las autoridades que no fueron comprensivas con la discapacidad de esa familia, terminaron por agravar el problema. Ellos propusieron que el desenlace naciera de primero validar los sentimientos de los padres, que expresen su miedo a la soledad y que Rubí pudiese expresar su necesidad de tener una identidad propia. El consejo llegaría cuando los padres, al reconocer y sentir la pasión de Rubí, superan el miedo y confían en sus propias capacidades de comunicación sin Rubí. Bueno, para cerrar, concluimos que ambos equipos coincidimos en que la asertividad, cuando combina la transparencia, la empatía y la responsabilidad, permite transformar conflictos en acuerdos donde todas las partes salen fortalecidas. Y listo, se acabó. Ese es mi resumen de la sesión de asertividad. Excelente. Bien clarito, de verdad. Ay, no te oímos, Jesús Alberto, tienes el micrófono en mute. Y Muy digo bien. yo que humildemente no trajiste una presentación, pero estuvo muy completa, una descripción maravillosa de lo que ocurrió ese 11 de marzo, día Sí, miércoles, con el tema de la película. Quiero decirles a los que no han visto la película, véanla, búsquenla, pero si no la encuentran, de todas maneras yo echándomela de que sé, hice un resumen de película con los pedacitos Ok, de la película que vi en Amazon Prime, que es el mismo Amazon Video, Amazon Prime. Lo cierto es que la vi y la recorté y les puse ahí en el grupo, José Vicente, se las puse en el grupo, sí, Ángel, la vi, la vi. Marco, Muy cortica, creo muy que Marco cortica. la vio. Muy Marco corta. vio ese recorte que yo hice de 10, 12 minutos, donde muestran ese cierre maravilloso. Hace que se abrazan, ¿sabe? El tema de los valores. Los sí, valores, no pensemos en los valores como los valores morales, sino como aquello que nos gusta. Cuando en una familia no les gusta lo mismo, y a alguien que le gusta mucho algo, y a otro no le gusta mucho, ahí estamos ante algo que puede generar disfuncionalidad en la familia. Importante tenerlo en cuenta. Y dada la sordera de ellos, de los que tenían esa discapacidad, del papá, de la mamá y del hermano, o sea, el 75% de la familia, 3 de 4, dado esas circunstancias, ellos no valoraban la música. Eso lo dicen también las entrevistas que he visto, donde hablan de eso. Mira, no, es que el personaje no valora. Es más, hay un momento en la conversación de la película donde dicen esa cuestión de ustedes que hablan de canciones, que yo no le entiendo eso, no me gusta. Y muestro el aburrimiento del papá y de la mamá cuando fueron a la presentación donde ella se presentó con el vestido rojo que Jackie, su madre, le regaló buscando un acuerdo, una especie de transacción. De verdad que ahí esa conversación quedó ahí como media mocha. Pero de eso quiero hablar en el video que les ofrecí para el 5 de abril. Bueno, entonces ahí muestro cómo los valores se integran al final. Cómo yo puedo apreciar lo que antes no apreciaba. Oigan, esto que estoy diciendo es importantísimo, porque es la clave de la integración. De esa sinergia incluso no ocurre si no hay un espacio emocional que lo posibilite. No es claro. solamente un asunto cognitivo, no es solamente un asunto intelectual, de buscar cómo integrar, qué sé yo, como por ejemplo cuando se integraron dos grandes empresas
Una producía bueno, un tipo de video y otra producía otro tipo de video, no recuerdo cuáles son. Uno producía el Betamax y el otro no recuerdo. Lo cierto es que al final crearon un producto que no era ni el Betamax ni el otro que no recuerdo. Crearon algo nuevo, pero eso requiere es exigente desde el punto de vista intelectual. El Pero se VHS requiere, era el otro instrumento. VHS y ¿eh? Betamax. VHS y el Betamax eran los dos Y el antes. Betamax. Ujú. Claro, pero eso tiene que descansar en una gran confianza, en una emocionalidad que dé lugar o que desplace las dudas, a quién me quiere ganar, a quién me quiere quitar algo, es un vivo que me está metiendo aquí, me llevó para su casa, me dio unos whisky, y lo que quiere es, claro, ahí es donde entra cómo construir valores comunes, compartidos, y eso fue lo que ocurrió cuando Frank y cuando Jackie empiezan a acercarse y empiezan a valorar la música. Por ejemplo, en el caso concreto de Frank, que da un paso un poco más adelante que Jackie, él le coloca la mano en las cuerdas vocales a Ruby y además le pide que se la cante. O sea, hay una escucha deliberada. Yo quiero escucharte. No solamente que te escucho porque la escucha ocurrió, porque tú estabas hablando y yo te escuché, sino que yo te busco y te digo, mira, cántame la canción que yo la quiero escuchar. ¿Qué es eso? ¿De qué hablaste tú ahí? ¿De qué hablaba la canción? Y después la escucha y llora con ella abrazada en la besa. Y después al final todos se contentan y brincan. No sé si vieron eso. Claro, Brincan, claro. Sí, sí, sí. porque saltó, porque la Academia de Berkeley le dio entrada La a aceptó. Ruby, que ganó en la prueba, fue aprobada en la prueba. Es muy importante. Bueno, les propongo, antes de irnos, hacer El test. rellenen, por favor, ya El está en el test. grupo, el test. Ok. Listo, enviado. Oye, suficiente. Porque está muy Rapidísimo. interesante la última parte de la señora Michelle, estaba bastante clara ahí con esas 5 preguntas en el test. Y qué bueno que me está echando broma ahorita el internet, ¿qué les parece? Gracias a Dios que ya culminando la actividad, porque se va, viene, se va. En ambos casos, no sé. Debe ser. Ay Dios. Si quieren preguntarle algo a Michelle, la escucha es activa, la escucha también es preguntar. Exacto. Claro. Es lo que nos cuenta Michelle, que Cuando no entendemos algo, podemos preguntar. Podemos decir, mira, tú quisiste decir esto, o qué pasó aquí, tal cual. Eso se vale. En este Ya, examen se vale. enviado. Ok, enviado. Entonces llegó el de José Vicente y el de Michelle. De manera que ya tengo la versión de Michelle en mi poder. José Vicente La D es la mía. respondió. Ok. Adelante, Hortensia, ¿la enviaste? no me falta, voy. Aquí voy. ¿Esto qué es? Afirmación de intención global. Ajá. Porque Michelle no cuenta la sesión de asertividad. Tengo dos nada más, me falta Marco, María, Ángel. María, ¿está por ahí? El objetivo principal Es como el árabe. es realizar los 6 puntos. María, ¿la enviaste? María, ¿tienes el teléfono cerrado?
El micrófono está apagado, María. Digo, el micrófono. ¿Tienes alguna duda? ¿Cómo se...? Quería, La puse en el grupo. María está hablando, pero tiene el micrófono apagado. quería a ver si, como una pregunta para la señora Michelle, ¿no? Adelante, José Vicente. Para la señora Ajá. Michelle, no, para Michelle. ¿Qué es eso de señora Michelle? Bueno, es que lo que pasa es que así le dije una oportunidad a Jesús Alberto, rápidamente, así le dije una oportunidad a Jesús Alberto, que el culpable de eso es mi papá y mi mamá, que siempre me enseñaron a decirle señor, señor y señora, y no he podido quitarme eso después de tantos años. Mire, señorita Michelle, para que no lo tome. Señorita tampoco. Ah, bueno. Llámala Michelle. Quería, retomando el caso de Rubí, aquí tengo una pregunta que escribí. Por ejemplo, ella se sentiría culpable por defender todos sus derechos y poner un límite, con todo lo que ella tenía ya en mente, que ya se le había presentado una dificultad para irse a estudiar a Berkeley. O sea, ella se sintió culpable después de defender sus derechos para poder ir a cumplir su sueño. Yo no creo. No. Yo creo que ella siempre estuvo dispuesta a defender su sueño. De hecho, ella muchas veces dice, eso no es culpa mía. Sí. Exacto, ciertamente, ciertamente. Muy bien, muchas gracias. No te oímos, Jesús Alberto. Sí, es que hay una escena de la película donde después de los hechos ocurridos, en los cuales por la ausencia de un oyente en la nave de pescar, las autoridades multan a la empresa, a la pequeña empresa que ellos tienen, y al día siguiente, cuando la intentaron culpabilizar, ella dijo, a mí no me culpen de eso. Yo no puedo ser la persona que siempre, yo estoy agotada de este. Y yo tengo mi sueño, yo amo cantar y voy a seguir adelante. Y además la escena final, donde están contentos y emocionados, porque ella salió en la academia, revela que todos estaban felices. Ya no podría estar culpable, no se podría sentir culpable, porque los vio felices a ellos. Si ellos hubiesen puesto cara, y se hubiesen puesto triste, ¡ay, se va! Habría que ver cómo se podría sentir ella. Bueno, yo quiero agregar algo allí, Jesús. Adelante. Ajá. Como estamos de alguna manera con el tema del hablar, pues yo quiero de verdad felicitar a Michelle, porque su exposición, según opino, pues yo, estuvo bastante clara, la sentí bastante segura. Creo que utilizó el recurso de la observación para poder hacer esa descripción de esa reunión, y de verdad que, bueno, me gustó muchísimo. También quiero felicitar a José, porque sé que estaba bastante preocupado por su exposición, y creo que logró el objetivo y lo hizo, en mi opinión, muy bien. De verdad que los felicito a los dos, y pienso que esos elementos en la parte del hablar son importantes, ¿no? La observación, la seguridad, la elocuencia, me pareció bien. Quería opinar sobre eso. Gracias, Hortensia. Muchas gracias. Bueno, entonces estamos cerrando. Voy a compartir la pantalla para mostrarles los resultados. A ver. Yo participé con la D. Sí, estoy viendo que Marcos, Hortensia, José Vicente y Michelle coincidieron. No sé, María y Ángel. No, a mí no me llegó nada, ¿viste? A mí no me llegó nada. No te llegó nada. A mí no me llegaron las preguntas de Michelle, de la exposición de Michelle. ¿Cómo?
Que no me llegaron las preguntas de la exposición de Michelle. Están en el chat Sí. de conversando. Sí, entiendo. El último mensaje de Jesús Alberto es la forma Google para llenarla. Ajá. No, yo no pude abrirla. Ah, ok. Pude abrirla. Por alguna razón, yo estoy en el celular. Bueno, Sí, en el en celular el celular también. es que se consiguió, sí. Yo la abrí en el celular y ahí mismo la pude contestar, tanto la mía como la No, de no. José Vicente. Sí, ahí abrió. No te estamos oyendo, Jesús. Alberto, no se te Sí, oye. que tal, decía que lo que pasa es que cuando pongo el audífono bloquea el micrófono, entonces tengo que quitarlo. No, lo que decía es que les estoy presentando en pantalla las opciones de la primera pregunta. Perfecto. Y la, Ahí a se ver, ve. aquí está la D, la opción D, que es la opción que interpreta, según la propia presentadora, Michelle. Michelle nos cuenta que en la sesión ella definió la asertividad como la capacidad de expresar pensamientos y sentimientos con transparencia, interpretando las emociones del otro y siendo respetuoso. ¿Okay? Bueno, la otra pregunta, la otra pregunta está. Okay. Aquí está. Sí, Es la opción C. sí, Según la relatoría de Michelle, la sesión combinó la reflexión conceptual con un ejercicio práctico, completar la historia de Kodak, lo que permitió a los participantes experimentar cómo la asertividad posee el potencial de facilitar acuerdos, donde todos ganan, transformando conflictos en posibilidades compartidas. Bueno, creo que estamos sobre la hora. ¿Qué hora tienen ustedes ahí? Que mi reloj no... 10 para las 7. 10 para las 7. Ya estamos terminando. Yo quiero A terminar las 8. insistiendo en esta manera de preguntar. Fíjense, tanto en el caso de José Vicente como en el caso de Michelle, yo elaboré dos tipos de preguntas. En ambos casos, preguntas de opciones múltiples para escoger una sola. La pregunta 1 es una pregunta que va directamente a preguntar por un aspecto puntual. En el caso de Michelle, es el concepto de asertividad. Entonces, ahí nos paseamos por 4 conceptos. En la opción A, que dice, de lo que nos cuenta Michelle, queda en el ambiente que la asertividad es sinónimo de agresividad, solo que expresada con palabras más amables. No. Bueno, nadie tuvo ninguna confusión como para pensar Sí. que la asertividad es agresividad disfrazada. La opción B de la sesión que Michelle describe se desprende que la asertividad es un concepto de la lógica que remite a la capacidad de acierto que tenemos en las conversaciones. Bueno, esto nadie lo pensó, porque en realidad algunos lo derivan, algunos llegan a esta confusión y lo derivan de la palabra asertividad, que a algunos se les parece, por lo menos a los alumnos míos que respondían con la mente rápida, decían, yo sé qué es eso, profesor, asertividad, yo soy muy acertado, porque yo acierto, yo tomo decisiones correctas. No es eso. Esa asertividad, por cierto, se escribe con C, y es distinta, se basa más en la lógica. Esta asertividad, por el contrario, es una fortaleza de naturaleza emocional, para poder, en medio de circunstancias incluso adversas, abrirse paso, como lo hizo el personaje de la película que comentamos, y hacerse escuchar, hacer que su figura
que tiene sus particularidades, tiene su propio perfil, sus propios intereses, sus propias motivaciones, pueda visualizarse. La figura de la persona se visualiza, se hace notable para los demás cuando expone con autenticidad sus emociones. Yo quiero reforzar esto porque Michel lo abordó y Michel lo relacionó con la libertad emocional, que a su vez la relacionó con mostrarnos vulnerables. Cuando estamos confundidos en una conversación, no decir, mira, estoy confundido, puede ser un obstáculo para la comprensión de esa persona, pero cuidado, detrás de ella pueden haber varios que también estaban confundidos. Entonces, la libertad emocional es mostrar nuestra vulnerabilidad, pero hay un lado de la libertad emocional que yo quiero subrayar también, que es cuando estamos felices, cuando estamos contentos, y lo voy a contextualizar más aún. Cuando estamos en una conversación, y si es una conversación de trabajo, con más razón todavía, si yo digo, mira, yo estoy proponiendo algo, y ese algo que estoy proponiendo se basa en estos argumentos, en estos datos, en esta información que estoy presentando, que la acabo de obtener, y esto, de adoptar nosotros esta proposición, vamos a obtener tales y cuales beneficios según mis cálculos. Decir eso de manera tan racional puede ser la pérdida de una oportunidad para enganchar a la gente en nuestras proposiciones. Hagámonos la pregunta. Cuando tratamos de mover una proposición, por ejemplo, vamos a ir a ver tal película, vamos a cenar en tal parte, ¿solamente traemos argumentos lógicos? Hagamos la pregunta. ¿O nos mostramos en palabra y en cuerpo y en el tono de la voz con la emocionalidad que vemos? Imagínense un líder empresarial que le propone a sus colaboradores una manera de trabajar en la que hay que hacer algunos sacrificios, pero que también se van a obtener unas ganancias y que no esboce una fuerza, una emocionalidad en ese vaticinio, en esa predicción de que van a haber mejoras para todos. Bueno, obviamente que las reuniones tenderían al aburrimiento. Entonces yo digo que la asertividad aporta en las conversaciones el oxígeno, aporta el combustible, aporta el alma, aporta la humanidad que las conversaciones basadas solo en cálculos racionales no pueden aportar. Entonces quise hacer ese alcance porque me parece fundamental. Entonces, según el relato, la opción C, que está en fondo de color rojo, según el relato de Michel, alguien propuso que la libertad emocional deteriora la calidad de las conversaciones. Bueno, a nadie se le ocurrió tampoco. Parece que bueno, que fue comprendida la posición de Michel en ese sentido. Bien, ahora cerramos con este punto. Aquí están 4 opciones y Michel escogió esta. Ella efectivamente estaría descartando la opción A. La opción A dice, por lo que Michel nos cuenta, la sesión de asertividad se centró exclusivamente en teorizar sobre la diferencia entre pasividad y agresividad sin aplicar esos conceptos a situaciones concretas. Bueno, la coloco como opción porque podría ser una opción de alguien que no esté captando la esencia de la intervención de Michel, que está diciendo que fuimos más allá precisamente de los conceptos y que nos permitimos evaluar una experiencia concreta de una película. O sea, no solamente nos paseamos por la pasividad y la agresividad, sino que también agregamos que más allá de esa disyuntiva que presenta en su libro Walter Rizzo, también agrega la libertad emocional como parte de la asertividad. Y la opción B, que es azul, que dice
Del relato de Michel se deduce que el objetivo principal de la sesión fue que los participantes memorizaran los 6 puntos que Jesús Alberto propuso al final. Bueno, con todo lo importantísimo que son los 6 puntos, nadie se le ocurriría pensar que Michel propuso que ese era el objetivo de la sesión. Porque, bueno, lo dejó claro. La opción D, ya saltando la roja, la opción D dice: de lo que Michel comparte, queda claro que la asertividad es un tema demasiado complejo para trabajarlo en una sola sesión y por eso se decidió dejarlo para otro momento, porque tampoco se deduce absolutamente nada al respecto. Entonces, bueno, con esto estamos terminando. Quiero terminar recordando este cronograma. Hoy y la semana que viene, 1 de abril, las sesiones que faltan. Luego un video para presentarles una sistematización, unos recursos, unos tips y atención, una postura analítica que voy a hacer de todas las presentaciones que tenga en ese momento, procurando con mucho respeto hacerle las observaciones que a bien tenga que hacer en el marco de la elocuencia en el hablar. Y luego también el entregar unos recursos y unos tips para el diseño y gestión, que son 2 competencias importantísimas que están hermanadas, que la vamos a ver de manera conjunta. Y eso precisamente es lo que vamos a hacer con una parte el 15 y otra parte el 22 para terminar este programa, que es la primera corte que hago sobre esta materia de competencias conversacionales. Y con esto, bueno, si alguien quiere agregar algo, pero ya por mi parte, muy agradecido. Son las 8 de la noche aquí en Argentina, son las 7 en Venezuela y seguramente son las 11 en Italia. Son las 12. No, quizás yo quisiera nada más que tocar un punto que nadie lo nombró, pero que estoy seguro, o pienso yo que estarían de acuerdo, sobre todo en la parte de Michel, pero también la de José Vicente, que cuando tú te enfrentas o cuando tú floreces en una conversación donde la asertividad está presente o precisamente la sinergia, y no deja, y creo que también la elocuencia de eso es porque también la mentalidad de abundancia está presente. Porque cuando tú piensas cuando tienes esa mentalidad de abundancia, tú estás buscando lo mejor para todos los relacionados, pues. O sea, que no estás pensando en una escasez que alguien va a perder o que yo debo. Ahí también el ego entra en juego y al final, si pierde alguien, ya está perdiendo precisamente los conceptos que te hace el hablar un valor que al final va a ganar todo el que se establece dentro de ese circuito. Eso era lo que quería mencionar. Bueno, infinitamente agradecidos. Muy puntuales para la próxima sesión, porque hoy con solamente 2 oradores, pues estamos terminando a las 7 y 2 minutos, hora de Venezuela. Bueno. Muchas gracias. Luego, pues, gracias. Buenas noches. Chao, Gracias, chao. Gracias. Gracias a todos. Muy amables. Buenas noches. Gracias. Buenas Y muchas bendiciones, éxito. Gracias.